¿Y han pensado alguna vez en la posibilidad de regresar a tu propiedad, de volver a tu casa, a tu hogar y encontrarla con otra persona, encontrarla usurpada? Esta realidad puede parecer una ficción, pero en realidad sucede en nuestro país. Y es por eso que a través de este canal de información del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores, intentamos, por supuesto, transmitirle información a toda la comunidad. Y es por eso que nos encontramos con profesionales idóneos en la materia. Y estamos con el doctor Federico Furquet, abogado, quien nos va a referir y hablar acerca de este tema. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Primero, para contarle a la comunidad qué es una usurpación cuando hablamos del tema. Bien, es interesante la pregunta. Todos tenemos más o menos una idea de qué significa la usurpación, sin perjuicio de lo cual es un fenómeno bastante más complejo de lo que uno cree. Básicamente, usurpar es un delito. Está previsto y está sancionado por el Código Penal. El Código, dentro de su sistemática, lo tiene previsto dentro de los delitos que afectan a la propiedad. Concretamente lo tipifica en el artículo 181 del Código Penal y como conducta incurre en el delito de usurpación aquella persona que mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despoja total o parcialmente a otro de la relación de titularidad del derecho real que tiene con relación al bien inmueble. También tutela a quien tiene el derecho de posesión o de mera tenencia. Y ese despojo total o parcial se concreta de distintas formas. Una es invadiendo ese espacio, la propiedad; otra es excluyendo, expulsando al titular; u otra es cuando una persona permanece dentro de esa propiedad sin tener el derecho para hacerlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que se encuentra con esta situación? Bien, lo primero que tiene que hacer es contactar a un abogado, ver a un abogado, un profesional que la asesore. Bien, ¿por qué esto? Porque, como dije, el fenómeno es complejo. Ya habrás visto que hablé de 5 formas comisivas, de distintas relaciones por parte de la víctima con el bien. Entonces es importante que el abogado pueda analizar el caso en concreto para asesorarla, y llegado el momento de formular una denuncia, que es lo que corresponde porque se trata de un delito, hay otras acciones que ya las veremos, que son acciones civiles, la calidad informativa que uno vaya a brindarle a la autoridad judicial es fundamental, así como aportar las pruebas para que prontamente se pueda obtener un resultado satisfactorio, que es obviamente la recuperación de esa relación con el bien inmueble de la propiedad de la víctima, ¿no? ¿Y de qué manera, cómo y dónde se hace esa denuncia? Bien, uno debe hacerlo a través de una comisaría o a través de una fiscalía, y se puede concretar en forma oral o en forma escrita. Aconsejo, reitero, el asesoramiento profesional y que se concrete de manera escrita, porque la calidad informativa va a ser mejor que lo que pueda interpretar a alguien de lo que uno quiere explicar en ese momento. Y además nos permite aportar las pruebas, la documentación y todo lo que hace a justificar el título. La verosimilitud en el derecho es fundamental para las decisiones que después se adopten en sede judicial. ¿Esto es algo que tiene mucho tiempo, que tarda mucho? ¿Cuáles son esos tiempos que habitualmente ocurren, no? Sí, interesante y conducente la pregunta. Quien se ve afectado por un delito de estas características está muy preocupado por el tiempo, porque obviamente quiere esa recuperación de la relación con el bien de manera inmediata. La usurpación tiene como característica, ¿no?, desde el análisis dogmático de la ciencia penal, la característica de que se comete en un momento, la consumación es instantánea cuando una persona ingresa, concreta ese despojo, pero los efectos son permanentes en el tiempo. Cada día que pasa, bueno, entonces la víctima está muy preocupada por los tiempos y la necesidad de esa recuperación. Un juez puede ordenar un lanzamiento y, según lo prevé el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 231 bis, tiene
que disponerlo de manera inmediata. En cualquier momento del proceso, a pedido de la víctima o a pedido del fiscal, que es quien lleva adelante las investigaciones por las denuncias, puede ordenar ese lanzamiento y debe hacerlo de inmediato. Bien. Eso es la tarea del juez, es lo que hace. Exacto. Lo primero. ¿Cuál va a ser el rol del juez después? De la forma en que está previsto el sistema de procesamiento penal en la provincia de Buenos Aires, tenemos un fiscal que investiga y un juez que resuelve. Bien, entonces el fiscal va a tener que investigar los extremos que le presente la víctima en su denuncia, por eso es importante ir con el asesoramiento, presentarlo por escrito, presentar las pruebas, Bien. allanarle el camino y el trabajo al fiscal, para que después se pueda concretar en una petición para que el juez ordene el lanzamiento, es decir, la expulsión de las personas que ingresaron ilícitamente a esa propiedad y restituya a la víctima en su relación con el bien inmueble. Bueno, ¿en qué momento llega una persona también a hacer esta consulta al abogado? Ya en última instancia, habitualmente, ¿qué es con lo que se encuentra? A ver, es bastante complejo analizar el fenómeno desde la jurisdicción de este departamento judicial. Por ejemplo, si hablamos de Dolores, porque tenemos un departamento muy grande, va desde Villa Gesell hasta Ayacucho. Bueno, las realidades son muy distintas y los bienes inmuebles pueden ser desde un departamento, una casa, un campo, un lote. Entonces, claro, el momento en el cual uno se entera que le ocuparon la propiedad... Capaz que pasó bastante tiempo. Exacto, claro, sobre todo para las personas que tienen propiedades, por ejemplo, que viven en otras ciudades, Buenos Aires, otras provincias, Córdoba, tienen su departamento, su lote, su campo, su chacra, y no tienen una relación permanente con el bien. Esto afecta, obviamente, la forma en la cual después la justicia me va a dar una respuesta. Por eso es importante, además del asesoramiento, cuando lo advierto, de manera preventiva, ejercer el derecho. Es decir, no basta con tener el derecho, hay que ejercerlo, hay que tener las relaciones con las propiedades. O sea, contactarse con vecinos, tener cámaras, visitarlo de manera periódica, porque cuanto menos relación tenga yo efectiva y concreta con la propiedad, claro, perjudicial puede ser el tiempo que yo me entere que me lo usurparon. Y después de acudir a ver a un abogado, que después de esto que hablamos de las acciones que puede llegar a hacer el juez, ¿cómo continúa? ¿Qué acciones hay? Hay acciones de distinta índole. Hablamos más que nada de lo penal, pero también hay acciones de naturaleza civil. Bien. Cuando se concreta un delito, uno recupera el lanzamiento y demás, tiene, obviamente, el usurpador le corresponde una sanción penal que va desde 6 meses hasta los 3 años de prisión. Bien, eso en cuanto a sanción. Pero también hay acciones de reparación civil para reparar el daño que me causaron con esa conducta ilícita. ¿Cuáles pueden ser? ¿Eso se ve entre las partes? O sea, entre lo que pide... A ver, la víctima tiene este espectro amplio para accionar, tanto en sede civil como en sede penal, puede hacerlo por procesos independientes o bien puede conjugar las dos acciones dentro de un mismo procedimiento, como sería en el proceso penal. ¿Y hay algún tipo de estrategia que pueda hacer el propietario para evitar alguna usurpación? Hablábamos de esto, ¿no? De estar atento, de las cámaras, de hablar cámaras, con relaciones con vecinos, obviamente tener la documentación siempre a mano, ya sea una escritura, un contrato, un informe de dominio. Todo esto me va a permitir ser más ágil al momento de accionar, ¿bien? Acortar tiempos y tener un resultado exitoso, que es lo que uno busca. ¿Podemos agregar algo más de información para la comunidad que haya quedado? Entiendo que en principio no. Sí, aquellas personas que carecen por ahí de recursos para concurrir a una consulta profesional con un abogado, sepan que también hay centros de asistencia a víctimas, que lo prevé el Ministerio Público Fiscal. A veces hay organizaciones dentro de las municipalidades, hay asesoramientos letrados también en el Colegio de Abogados para las personas que carecen de recursos. O sea, siempre van a tener la posibilidad de recurrir a un asesoramiento.
Acabamos de tener una charla con el doctor Federico Fourquet acerca específicamente de usurpaciones en este canal de información que tiene el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores. Y continuamos hablando de usurpaciones y en este caso con el actual vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores, Cristian Cabibo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Cristian, si hablamos acerca de usurpaciones y podemos explicarle a la comunidad brevemente a qué se refiere y cuál es el trabajo que se realiza desde el colegio. Desde el colegio el trabajo que realizamos es básicamente informar y acompañar, ¿sí?, al profesional. Básicamente es eso. Ahora, con respecto a las usurpaciones, vos me preguntás a qué se refieren las usurpaciones. Es básicamente a tratar de ocupar un inmueble de forma ilegítima, ¿sí?, en donde nosotros vemos diferentes maneras, ya sea de algún tipo de comercialización ilegal o por la fuerza. ¿Y qué impacto tiene las usurpaciones en lo que es en el mercado inmobiliario, ¿no? Y el impacto que tiene se refleja de dos maneras. Por un lado, la desconfianza, ¿sí?, a las personas que quieren invertir y a los nuevos compradores. Claro. Y por otro lado tenés diferentes impactos, porque tenés impactos económico-social, tenés impactos urbanísticos. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en diferentes lugares, por decir una cosa, en ocupación de lotes baldíos se empiezan a generar asentamientos y entonces te empieza a cambiar la imagen y el entorno del lugar. Entonces empieza a afectar no solamente a la sociedad, sino a aquella persona que tiene un lote lindero y ahí se empiezan a ver complicaciones. El futuro propietario que quiere adquirir una propiedad, un inmueble, ¿piensa en todo esto en el lugar antes de adquirirlo? Claro que piensa, y por eso nosotros lo que recomendamos siempre es que se comercialicen a través de inmobiliarias que estén matriculados con profesionales. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se detecta una usurpación? Cuando el propietario se da cuenta, que por ahí pasó un tiempo, ¿no? Largo porque no se dio cuenta, porque vive en otra localidad, pero una vez que sucede y lo ve, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros lo que aconsejamos es primero reunir toda la documentación y que se acerque a la comisaría a hacer la denuncia y después eventualmente a la fiscalía del lugar y de la localidad en donde le ocurrió el hecho. Obviamente que si a todo esto tiene la posibilidad de estar en contacto con un corredor o un martillero público de la zona y puede hacer la consulta, mejor, así por lo menos se lo puede guiar más y no desatenderlo. ¿Hay algún desafío por ahí principal que ustedes enfrentan a la hora de cuando viene una persona que fue usurpada? ¿Algún desafío que esté pasando ahora en esta actualidad? No, el desafío que tenemos en realidad es básicamente tratar de no solamente erradicar esto, porque se empieza a funcionar como un flagelo, porque también inclusive como no vemos a priori castigo, ¿sí? Anima a la gente y contagia al resto a tomar estas modalidades. Entonces, a ver, el desafío es sí tratar de que aquella persona que quiere invertir lo haga por canales legítimos, sin que tenga que estar pasando peripecias y sin poner a ver cómo decirlo de esta manera, sin tener que exponer sus ahorros que le costó con mucho sacrificio tirados a la basura porque no va a poder ser nunca titular de dominio. Claro, ¿y un corredor público puede actuar como mediador en este tipo de casos? Podemos actuar como mediador básicamente para que no se le complique más, pero yo lo que recomiendo siempre es estar a ver, básicamente conocer bien el caso, cómo viene, y sí, la mediación lo que va a implicar será el tema de bajar costos, ¿sí? Porque a veces, se empieza a complicar cuando ya la persona tiene una usurpación o una posesión de muchos años, se empieza a complicar ya. ¿Y qué tipo de ayuda se ofrece desde acá mismo, del Colegio de Martilleros? Nosotros desde el Colegio de Martilleros lo que tratamos de ayudar es básicamente acompañar con información, ¿sí? Y estar
nada, pendiente y atento a todos estos inconvenientes que empiezan a funcionar. Hoy por hoy la problemática es la usurpación, pero hay un montón de problemáticas más. Entonces lo que se hace desde el colegio es eso, es la información y la capacitación permanente también con los colegiados. ¿Cada vez se encuentran más con este tipo de causas? Cada vez vemos en los diferentes lugares, no solamente del Departamento Judicial de Dolores, sino de la provincia, hablando con diferentes colegas de toda la provincia, que es más el tema de la cantidad de usurpaciones que empiezan a haber. Entonces, ¿qué pasa? Es un fenómeno social también, ¿sí? Es también una falta de educación también, lo vemos por ese lado, por decirlo de alguna manera, hasta ignorancia, pero ignorancia en el buen sentido. Hay mucha gente que cree que lo que está haciendo es bien, claro, porque le está comprando a una persona que cree que es su amigo y terminan siendo estafados y después desalojados del inmueble. Y también desde el colegio se brinda información a lo que es, bueno, en materia judicial o en materia policial. Nosotros brindamos básicamente a los colegiados. Lo que tratamos de hacer a las personas damnificadas es que tienen que acudir en el lugar donde le ocurrió el hecho a los profesionales de la zona, porque me parece que ahí está el foco y son las mismas personas que van a poder ayudarlo mejor para que puedan llegar a tener un buen desenlace. Si hablamos de usurpaciones y una manera por ahí también de prevenir a estos propietarios, ¿hay algún dato que tienen que tener en cuenta o cosas que tienen que hacer para evitar usurpaciones? Yo creo que la prevención radica en diferentes formas. La primera de ellas es, el mantenimiento constante de los inmuebles. La segunda es tratar de tener en regla todo el tiempo las cosas con los servicios. Otra de las puntos a tener en cuenta sería, si no voy a ir por muchos meses, tener alguna persona de confianza que por lo menos visite el inmueble. También tenés la posibilidad de dejar cámaras de seguridad, tenés la posibilidad de contratar, sistema de seguridad monitoreado, o sea que hay posibilidades. Eso en los inmuebles, estamos hablando casas, departamentos y demás. Y en los lotes baldíos, que es a veces lo que pasa, tratar de ejercer actos posesorios. Y cuando yo me refiero a esto, es básicamente aquella persona que compró y demás, acercar el lote, colocarle un paredón, todo ese tipo de cosas que hacen a la persona por lo menos demostrar quién es el propietario. Eso es lo que nosotros recomendamos. Y en su experiencia por ahí particular, ¿qué manera se puede salir mejor de esta situación, de una manera pacífica? ¿Qué se le puede decir al otro lado? Me parece que la primera intención, lo que tenemos que tratar de lograr es informar a la sociedad en general de estas prácticas. Me parece Bien. Que eso es la manera de prevenir, ¿sí? De informar cuáles son los canales, cómo es la forma de poder contratar y no tener inconvenientes a futuro, que ese inmueble que hoy estoy comprando puede llegar a ser heredado para mis hijos o para mis nietos. Entonces, me parece que ahí radica el tema de la prevención. Después, llegado el caso de que vemos diferentes hechos y demás, se abordará de acuerdo a cada problemática. Y si hablamos de por ahí las normativas legales, ¿ha habido algún cambio recientemente que se haya realizado? Nosotros no hemos visto cambios en la normativa. Bien, no hay. No. ¿Y se necesita? Yo creo que se necesita, por lo menos que con la normativa vigente se actúe. Me parece que pasa por ahí. Y esto no es una cuestión de buscar responsables ni nada por el estilo. Me parece que creo que este tipo de hechos se puede hacer entre todos. Yo creo que cada uno sabe si está haciendo las cosas bien o mal. Claro. Cada persona que está vendiendo un inmueble que no es de él sabe cómo lo está haciendo. O sea que me parece que yo creo que es... no es para hacer una frase hecha ni nada por el estilo, pero me parece que sí la sociedad la hacemos entre todos. ¿Existe algún tipo por ahí de proyecto o desde el Departamento Judicial para empezar a implementar? Sí, hemos tenido diferentes encuentros porque también hay que tener en cuenta lo siguiente. En esto no estamos solo como Colegio de Martilleros, sino que también necesitas el apoyo, ¿sí? De la justicia y también necesitas el apoyo político. Entonces, ¿qué pasa?
porque nosotros siempre decimos lo siguiente: la persona damnificada, la persona que le usurpan un inmueble, ¿cómo contiene la municipalidad a esa persona? Entonces se tienen que habilitar diferentes canales para contener a esa persona, para tratar de ver qué resultado, porque también hay otro tema. No solamente es el problema de aquella persona que usurpó el inmueble, sino también tenés casos en donde hay personas que fueron estafadas con ese inmueble, que ha comprado de buena fe, y también tenés otro problema y otra arista. Entonces, bueno, me parece que son cosas que así hay que atenderlas en realidad. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a vos, Carolina. Estuvimos charlando con Cristian Cavivo, actual vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores. Y continuamos hablando de usurpaciones en el canal de información del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores. En este caso tenemos una charla por delante con el escribano Gastón Bavera. ¿Qué tal, Gastón? Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Si tenemos que referirnos a la documentación, que es fundamental si hablamos de usurpaciones, ¿qué tiene que saber la comunidad acerca de este tema? Bueno, entiendo que lo principal es que el interesado, digamos, en defender sus derechos y en posicionarse frente a una situación de este tipo, necesita obviamente tener el título de propiedad, ¿no? Que es el único documento fehaciente que va a garantizar que efectivamente ese derecho puede ser defendido frente a quien trate de perturbarlo de alguna manera, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de alguna relación, digamos, más precaria, ¿no? en el mano a mano con esa persona, o si ya tiene que recurrir digamos, al Poder Judicial, tener esos elementos como para decir, bueno, yo soy el dueño, tengo cómo acreditarlo y me quedo tranquilo porque el título de propiedad expedido por un funcionario como es el escribano garantiza que yo soy el dueño. Entonces, a partir de ahí comienza la defensa de esta persona, insisto, como para decir, bueno, estoy posicionado, me quedo tranquilo, el comienzo es este, pero bueno, es fundamental ir por ese lado. ¿Y cuán fundamental es que ese título de propiedad esté certificado? En realidad no es que el título esté certificado, sino que tiene que ser un título expedido o que haya tenido la intervención de un escribano, que es lo que garantiza efectivamente la autenticidad de esa documentación, ¿no? Porque estamos hablando del derecho de dominio o de condominio, dependiendo, digamos, de si se trata de un solo titular o de varios. Es un derecho que se ejerce por la posesión, ¿no? Pero es un poquito de, digamos, para que se entienda qué elementos se necesitan como para que uno sea dueño de un inmueble, ¿no? Que es en este caso el objeto que está siendo atacado o usurpado. Necesito, por un lado, lo que se llama el título, ¿no? Que es la escritura pública, y además me hace falta el modo, que es la posesión, efectivamente lo que se está cuestionando, porque tengo un intruso que está tratando de cuestionarme esa parte del derecho que es tan importante como para formar el derecho de dominio. Entonces, bueno, tengo digamos, el 50% lo tengo cuestionado, lo tengo atacado, el otro 50% necesito que esté garantizado y se hace a través del título de propiedad. Y si hablamos de otros documentos, sabemos, bueno, que está el título de propiedad, después algún otro papel que se pueda tener en cuenta, un contrato de compraventa. Sí, en realidad el fundamental es la escritura, pero bueno, si además de eso, o si no tengo el título de propiedad, necesito algún documento que, digamos, justifique el derecho, digamos, el vínculo que yo tengo con el inmueble. Si yo soy comprador, por ejemplo, a través de un boleto de compraventa, si en algún momento adquirí el inmueble a través de un documento privado, el boleto de compraventa es un contrato donde las partes se obligan a, entre otras cuestiones, ¿no?, que se están comprometiendo, a elevar ese negocio a escritura pública. Entonces, es el comienzo de mi vínculo con el derecho de propiedad. Si tengo un boleto de compraventa que haya tenido la debida intervención, por ejemplo, de un agente inmobiliario, es un elemento obviamente importante como para también empezar esa defensa del derecho que está siendo perturbado. Además de otro tipo de actos posesorios que yo pueda haber ejercido durante el transcurso del tiempo, como puede haber sido, no sé, la construcción del inmueble que yo pude edificar, los comprobantes que acreditan el pago de los materiales, la mano de obra, conexiones de servicio, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que uno a veces involuntariamente, ¿no?, porque piensa que nunca va a tener algún problema,
va como acumulando. Eso es importante, lógicamente, como para sumarle pruebas al derecho que está siendo, ¿no?, atacado en ese momento. ¿Y algún registro, por ejemplo, municipal también se puede sumar? También porque si yo logré cambiar la titularidad de los servicios o de las tasas municipales, por ejemplo, incluso del impuesto inmobiliario, si tengo alguna manera de justificar que esa partida inmobiliaria está vinculada conmigo o esa tasa municipal, obviamente es un registro que suma, ¿no? Todo lo que tenga que ver con registros públicos es un detalle sumamente importante como para ir acumulando pruebas y menoscabar, digamos, el derecho de quien está usurpando. La idea de este espacio es brindarle información a la comunidad y es por eso que también pensamos y les comentamos acerca de todo lo que tienen que saber, ¿no?, a la hora de resguardarse. ¿Algún tipo de evidencia que se pueda guardar, además de todas estas que me nombraste? Sí, a veces resulta difícil porque hoy en día estamos en un plano en un camino casi incesante hacia la virtualidad. Entonces, si hubiésemos tenido esta charla hace 30 años atrás, era más común que la gente acumulara documentación. Los papeles. ¿no? Pero hoy en día, claro, está todo tan al alcance de la mano desde el punto de vista virtual que resulta por ahí difícil ir a buscar documentación. Sí es importante, si la tienen, guardar los comprobantes de pago de los impuestos, al menos los últimos 5 años, que tiene que ver con un periodo de prescripción, por si hay algún reclamo el día de mañana. Impuestos y tasas municipales es importante. Y lo mismo, alguna cuestión probatoria ¿sí?, vinculada con tareas que uno haya hecho en su casa, ¿no? Esto que hablábamos de la edificación o mejoras, siempre es importante conservarlas en la medida de lo posible. También, bueno, obviamente la conservación puede ser papel o también puede ser virtual, ¿no?, porque son archivos que el Poder Judicial los toma absolutamente como válidos y me pueden servir de prueba. Desde tu profesión, entonces, como para comentarle a la gente lo que tienen que tener en cuenta para prevenir usurpaciones o si sucede, ¿no?, tener los papeles necesarios, es esto, es decir, bueno, guardo este tipo de papeles, algún dato más como para brindarles. Y además siempre buscar que el asesoramiento que yo tenga sea con personas preparadas y que sean de confianza, ¿no? El agente inmobiliario es sumamente importante, el escribano de confianza, el agrimensor si en algún momento intervino, como para que yo pueda recurrir a esa persona y decir, bueno, cuando compré mi casa estuvo el agrimensor, efectivamente constató las medidas del inmueble, que no hubiese habido invasiones de los linderos, que efectivamente en los hechos coincidía con el título antecedente. Entonces, rodearme de profesionales comprometidos, involucrados en la materia y que sean de confianza de uno, obviamente hace que mi derecho mejore y se sustente en el tiempo. Muchísimas gracias, Gastón, por favor, por tu tiempo. Gracias nuevamente por la invitación. Estuvimos charlando con Gastón Bavera, escribano, en este espacio de información del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Dolores.